que es el capítulo 4 de esta segunda parte de la carta a los hebreos. Bien, en reposo de Elohim y del creyente. Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como él ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de él estaban acabadas desde la fundación del mundo. En Deuteronomio 5, del 12 al 14, encontramos, ¿no es cierto? Guardarás el día de reposo para santificarlo como el Señor tu Dios, tu Elohim, lo ha mandado. 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Elohim. No harás en él ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguno de tus animales, ni el forastero que está contigo, para que tu siervo y tu sierva también descansen. Miren lo importante que es este reposo que el Eterno nos está trayendo, ¿no es cierto? Y lo importante que es guardarlo. En el Salmo 23, del 1 al 2, encontramos: el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Digamos, esto justamente David estaba escribiendo estos salmos, entendiendo lo que era ese día de reposo, que él sería el pastor que nos iba a llevar, nos va a pastorear en esos momentos. Es nuestro descanso, es nuestro reposo, el Eterno, el Creador. O sea, cuando nos acercamos al Creador, estamos en su presencia, estamos en su descanso, en su reposo. En Jeremías 6:16 encontramos: así dice el Señor, paraos en el camino y mirad y preguntad por los senderos antiguos, cuál es el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero dijeron: no andaremos en él. ¿No es cierto? Y acá está justamente, no es que dice descanso físico, sino está refiriéndose a un descanso espiritual. Porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día. Y Elohim reposó en el séptimo día de todas sus obras, y otra vez en este pasaje no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de su desobediencia. Elohim otra vez fija un día, hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿No es cierto? Y sabemos que justamente acá él está trayendo aquellos 40 años que el pueblo de Israel endureció su corazón caminando por el desierto, ¿no es cierto? En muchas ocasiones encontramos rebeldías, encontramos murmuraciones, encontramos, ahí justamente había puesto lo que es la rebelión de Coré, y después también lo que es a los espías dando falsos testimonios, diríamos, dando testimonios desalentadores, no falsos testimonios, sino desalentadores para cruzar a ese reposo, para cruzar a la tierra prometida que el Eterno había pactado. En el Salmo 91, del 1 al 2, encontramos: el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo: el Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios, en quien confío. Porque cuando nos acercamos al Eterno, cuando estamos bajo su obediencia, porque aquí dice que los que desobedecieron no entrarán, ¿no es cierto?, en su reposo. Pues es así como dice su palabra. Si estamos en desobediencia, y por lo contrario, si obedecemos al Señor, si estamos obedeciendo a su palabra, sabemos que su palabra, que la Torá, nos forma a nosotros un cerco protector. Estamos bajo el abrigo de
del Shaddai, estamos bajo la sombra del Shaddai, estamos bajo su protección, como lo dice aquí el Salmo 91, ¿sí? Si nos salimos, si nos desviamos, como lo habían hecho, como lo hicieron en el desierto, cuando se quejaban, a pesar de todos los milagros, de todas las señales que el Señor les mostraba, que los alimentaba con el maná, con todo, a pesar de eso, igual desobedecían. Y cuando se salen de la desobediencia, bueno, ¿qué les pasó? A ellos no entraron a lo que fue la tierra prometida, que fue otra generación que sí entró, que entraron con Josué, ¿no es cierto? Y es lo que nos sucede hoy en día. Hoy en día, si desobedecemos, nos salimos de ese cerco protector, si nos desviamos de su palabra, nos salimos de lo que es la protección del Eterno. Muchas veces decimos, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué nos pasan estas cosas? Y tenemos que hacernos, mirarnos a nosotros mismos y decir en qué nos hemos equivocado nosotros, porque no es el Eterno que nos está castigando, sino es que nosotros nos hemos salido de su protección. En el Salmo 95, del 7 al 8 encontramos, porque Él es nuestro Elohim, y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, ¿no es cierto? Acá justamente el que estaba exhortando, el que estaba escribiendo, está dejando bien claro que nos está llevando a esas historias, ¿no es cierto?, en el desierto. En Mateo 11, 29 al 30 encontramos, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Esta ya es la promesa, es Yeshua hablando, ¿no es cierto? Y explicando, ¿no? Dando explicación de que no tenemos que endurecer nuestros corazones como lo habían hecho en el desierto aquellos hombres que habían dudado del poder del Eterno. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Elohim no habría hablado de otro día después de ese. Queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Elohim, pues el que ha entrado en su reposo, él mismo ha reposado de sus obras como Elohim reposó de la suya. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. ¿No es cierto? Y ahí otra vez entramos está diciendo que tengamos cuidado con desobedecer, ¿no es cierto? Conocemos la historia de donde el Eterno castiga con la serpiente, ¿no es cierto? Que en Números 21:6 encontramos. Y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo y mordieron al pueblo y mucha gente de Israel murió, ¿no es cierto? ¿Cuál es la desobediencia? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es la consecuencia de la desobediencia? Es maldición, es muerte justamente, así que tenemos que tener cuidado, igual que cuando sucedió lo de las codornices, ¿no es cierto? Todos conocen la historia desde otras religiones, desde las religiones nos enseñan que las codornices eran algo que el Eterno le había mandado al pueblo, ¿no es cierto? Porque el pueblo se había quejado de que ya no quería el maná, ya no quería ese alimento que, diríamos, quería carne, quería comer carne, pero sin embargo, en las doctrinas, en las religiones, nos muestran como algo bueno eso, sin embargo, claro, como que fue una bendición. Como que fue una bendición, como que el Eterno les concedió el capricho de haber dudado de él, de haber pedido carne, ¿no es cierto? Pero sin embargo, si leemos un poquito más adelante en el siguiente versículo, ¿no es cierto? Que la historia está en Números 11, encontramos en el 33, pero mientras la carne estaba aún entre sus dientes, antes que la masticaran, la ira del Señor se encendió contra el pueblo y el Señor hirió al pueblo con una plaga muy mala. Y ahí volvemos a caer otra vez en que por esa desobediencia, por esa duda que ellos, por ese reclamo, muchos del pueblo murieron, padecieron, a pesar de que el Eterno les había entregado carne, como ellos reclamaban, ¿no es cierto? Pero no fue algo bueno, no fue algo que el Eterno realmente le agradó, sino que encendió su ira
ese rechazo, ¿no es cierto? El Eterno les estaba alimentando con maná, o sea, estaba haciendo algo milagroso y ellos no se saciaban, no les parecía satisfactorio, sino que pidieron algo que no tenían y querían, así terminaron desobedeciendo porque no confiaron en la palabra del Eterno y porque, bueno, desobedecieron. Amén. Vamos a seguir el poder de la palabra de Elohim. Vamos a avanzar desde el versículo 12. Porque la palabra de Elohim es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí en Jeremías 5:14 encontramos: por tanto, así dice el Señor Elohim de los ejércitos, por cuanto han hablado esta palabra, he aquí pongo mi palabra en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. Mira lo importante que es la palabra del Eterno. Justamente ahí le estaba diciendo a Jeremías, el pueblo había dudado otra vez, el pueblo había caído otra vez, se había alejado de los caminos, ¿no es cierto? Y acá lo está comparando, que el Eterno los pondrá como leña y su Torá, su palabra, será ese fuego consumidor que consumirá a ese pueblo, ¿no es cierto? En Mateo, en Mateo 10, del 34 al 36, encontramos: no penséis que vine a traer paz a la tierra, no vine a traer paz, sino espada, porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Esto decía, estamos así hoy en día? ¿Cuántos claro, estamos así viviendo eso? Porque hemos venido, cuando hemos conocido, ¿no es cierto?, la palabra, hemos conocido la verdad, es como dijo Yeshua, que hemos vuelto a nacer y como niños hemos venido muy emocionados a la palabra, con un entusiasmo como le pasa a los niños cuando un niño recibe algo nuevo, cuando o recibe un juguete nuevo, cómo lo recibe con emoción, lo quiere mostrar, lo quiere enseñar. Y bueno, de la misma manera hemos venido nosotros, ¿no es cierto? La mayoría de los que estamos acá, con esa emoción, como niños nos hemos comportado, hemos recibido esa palabra así y la hemos querido contársela, ¿no es cierto? Y exhortarle a nuestros seres queridos, porque es a lo primero que vamos, es a nuestros seres queridos. ¿Y qué nos ha pasado? Cuando nosotros hemos recibido esa verdad, y la hemos dicho, nuestra palabra, y lo que hemos exhortado ha sido fuego en nuestras bocas, ha sido esa espada de división, porque así mismo Yeshua lo decía: no he venido a traer paz, sino vino a traer división, porque cuando nosotros habláramos a nuestros seres queridos, no solamente se iban algunos, la mayoría han endurecido sus corazones, porque la mayoría que estamos acá tenemos en nuestras casas, no digo en mi caso, en nuestra casa, pero sí tengo familiares que no han escuchado, familiares cercanos que no nos han querido escuchar, y calculo que a ustedes les ha pasado lo mismo. Han endurecido sus corazones y no han querido escuchar, y no solamente algunos no han querido escuchar, sino que también se han levantado en contra, pero no es que se han levantado en contra de nosotros, se han levantado en contra del Señor, y es por eso que el Señor los llama enemigos también, porque se levantan en contra de lo que es la palabra, en contra de lo que es la verdad. Es por eso que él decía: no he venido a traer, he venido a poner a la madre en contra de la hija, al padre en contra de su hijo, y es lo que nos ha pasado hoy en día. Se nos han dividido la familia, quizás nos han hecho a un lado en muchos casos, nos han apartado o no nos han hablado más, nos hemos quedado sin amigos. ¿A cuántos de hoy en día nos ha pasado eso? En nuestro caso sí nos ha pasado. En lo que a mí me respecta, a amigos ya no tengo más, los únicos amigos que tengo son los de la congregación,
y que son con los que me hablo, y mi familia aquí con la que vivo, que estamos sirviendo, ¿no es cierto? Y bueno, creo que la mayoría está pasando por lo mismo, pero no se aflijan porque estamos en su descanso, estamos en su reposo, y vamos a recibir el Eterno va a ser el que va a limpiar nuestras lágrimas. Así dice el Salmo 29:7, la voz del Señor levanta llamas de fuego. Entonces ahí, diríamos, justamente era para definir bien lo que es la palabra del Eterno, lo que es Yeshua mismo, esa espada de doble filo que él se pronunciaba como la palabra del Eterno, ¿no es cierto? Y él nos exhorta y ahí nos damos cuenta, en aquel momento ya sucedía y él ya lo había, ya había hablado de este tema, que nosotros íbamos a sufrir, que nosotros íbamos a padecer todo esto, pero que esas son las señales que estamos en el buen camino. Y no hay cosa creada, oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnuda ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿No es cierto? En Jeremías 23:24 encontramos, y si alguno se esconde en su escondrijo, ¿no lo veré yo? ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Dice Yud-Het Bat-Hei. Y en Lucas 8:17 encontramos, porque no hay nada oculto que no llegue a ser manifestado, ni secreto que no haya de ser plenamente conocido y salga a la luz. ¿Sabemos? Sabemos que Él escudriña nuestras entrañas y Él es un Elohim omnipotente, omnisciente. Él está en todo, en todos los lugares y sabe todos nuestros secretos. Sí, bueno, acá habíamos puesto el ejemplo de Adán y Eva, ¿no es cierto? Porque son ejemplos porque, bueno, la Torá es nuestro manual, ¿no es cierto?, de vida, y de ahí tenemos los ejemplos, ¿no es cierto? ¿Acaso Adán y Eva se pudieron esconder del Eterno cuando desobedecieron? No, no se escondieron, no pudieron esconderse de él. También habíamos puesto a Jonás como ejemplo. Él tampoco pudo esconderse. ¿Cuánto huyó? ¿Cuánto intentó esconderse? Y no pudo esconderse ante los ojos del Eterno. ¿Cuántas veces hemos visto, ¿no es cierto?, en publicaciones, en las redes sociales, muchas veces que por ahí compartimos palabras, ¿no es cierto?, compartimos versículos o alguna administración, y hemos recibido ataques, ¿no es cierto?, de los enemigos, comentarios de gente que ni siquiera entiende, ¿no es cierto?, de la palabra. ¿Cuántas veces han dicho, Dios no tiene red social, Dios no tiene Facebook, no tiene TikTok, no te va a escuchar, no lo va a ver? ¿Para qué publicas esto si no lo va a ver? ¿A dónde están poniendo al creador? No sé, es como que no tienen discernimiento de lo que es realmente el creador. O sea, él es omnipresente, él está en todos lados. Por supuesto que va a ver lo que vemos, por supuesto que está viendo lo que hacemos, lo que decimos con nuestros labios, lo que escuchamos, lo que publicamos, lo que escribimos. Él está en todos lados. No crean que si han publicado algo que el Eterno no lo va a ver. Por supuesto que lo va a ver. Sabemos que él no necesita un Facebook, una red social, no necesita nada de esas cosas. Él es omnipresente, él es el creador, él todo lo ve, no necesita ninguna de estas cosas. Por eso dice, no hay nada oculto, nada se escapa, nada se escapa a él. Entonces también eso nos lleva un poquito a recordar lo que aprendíamos por ahí en Levítico, donde decía que los sacerdotes tenían que poner sangre en sus oídos, en el lóbulo del oído, en sus pies, en sus manos. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado en lo que escuchamos, en lo que decimos, en lo que vemos, por dónde nos lleva el mundo, por dónde andamos, por dónde caminamos, qué hacemos, porque Él está en todos lados, y esto lo está dejando claro el que está escribiendo, el que está exhortando, que tengamos presente esto, que por más que se nos burlen
Inclusive nos pasa entre propios hermanos, por ahí a veces nos vamos de la administración, nos vamos y publicamos cualquier otra cosa o nos vamos a lo secular, o bueno, nos acá vamos, ya los hermanitos ya no me van a ver, voy a pagar y ya no me van a ver lo que voy a seguir haciendo. No, hermanos, está mal eso porque sí, los hermanos no me van a ver, pero el Eterno sí, el más importante, el Creador, a quién le debemos rendir, a quién le vamos a rendir cuentas. Él sí nos está viendo todo el tiempo. Y justamente el que está escribiendo esto nos está retando, digamos, nos está llamando la atención, que tengamos cuidado con todo eso. Yeshua, el gran sumo sacerdote. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Yeshua, el Hijo de Elohim, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra flaqueza, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. En Zacarías 6:13 encontramos, si él reedificará el templo del Señor, y él llevará gloria y se sentará y gobernará en su trono, será sacerdote sobre su trono y habrá consejo de paz entre los dos oficios. Está hablando que él iba a ser, justamente está dando, Zacarías estaba profetizando que él iba a ser rey y sacerdote. Justamente que esto es lo que nos está diciendo, nos está trayendo el escritor, diríamos, que nos está trayendo que Yeshua es ese sumo sacerdote y es nuestro rey, ¿no es cierto? En el Salmo 110:4 encontramos, el Señor ha jurado y no se retracta. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En el Salmo 62:1 dice, en Elohim solamente espera en silencio mi alma, y de él viene mi salvación. Mateo 11:28 encontramos, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Él se está pronunciando como sumo sacerdote y como gobernante, ¿no es cierto? Como rey de todo. Y no es que él lo esté pronunciando nuestro don Yeshua, sino que el escritor está dejando bien en claro que de él era el sumo sacerdote, ¿no es cierto? Y en Gálatas, Rab Shaul nos enseña en Gálatas 4, del 6 al 8, y porque sois hijos, Elohim ha enviado al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y sí, hijo, también heredero por medio de Elohim. Pero en aquel tiempo, cuando no conocías a Elohim, eras siervo de aquello que por naturaleza no son dioses. Es decir, éramos siervos del pecado, o sea, porque estábamos sin Elohim, estábamos en el mundo, ¿no es cierto? Porque creíamos que conocíamos al Creador, creíamos que estábamos en obediencia, bueno, decir en obediencia que con solo creer que era suficiente y que no teníamos que hacer nada, ¿no es cierto? Como lo habíamos explicado anteriormente. Pero cuando vinimos al Eterno, cuando hemos sido injertados por medio de Yeshua, ¿no es cierto? En el Israel, ¿no es cierto? Lo que es Israel, ¿no es cierto? En este nuevo camino, ya hemos salido de lo que es la esclavitud del pecado, ahora somos llamados hijos de Elohim también. Así nos está llamando aquí en lo que es Gálatas, hemos sido conocidos como hijos de Elohim, porque hemos sido injertados a la ciudadanía de Israel por medio de haber aceptado a Yeshua, ¿no es cierto? Y haber creído y haber entendido lo que es la voluntad que traía Yeshua, era obedecer, ¿no es cierto?, sus mandamientos y obedecer a la voluntad que traía, que era la voluntad del Padre, porque él mismo decía, la voluntad que los mandamientos no son míos, sino de aquel que me envió. envió. Amén.
Vamos a seguir con lo que es el capítulo 5. Yeshua como sumo sacerdote. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Elohim se refiere para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados, y puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaqueza y por esa causa está obligado a ofrecer sacrificio por los pecados, tanto por sí mismo como el pueblo. Y nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Elohim, así como lo fue Aarón. En Tito 2:14 encontramos, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda inequidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Está hablando de Yeshua justamente en esta parte donde lo está, diríamos, está comparando, nos está trayendo a refrescar un poquito qué es lo que hacían los sacerdotes, ¿no es cierto? Qué leyes tenían, qué rituales tenían y hasta dónde llegaba el límite de los sacerdotes. En Romanos 6:10 encontramos, porque en cuanto él murió el pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive para Elohim. Entonces, en Romanos 5, del 6 al 8 encontramos, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Yeshua murió por los impíos, porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Elohim demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Yeshua murió por nosotros. Y en Juan 15:13 encontramos, nadie tiene un amor mayor que este, que aún de su vida por sus amigos. Es decir, el sacrificio que hizo Yeshua por nosotros lo hizo una sola vez y para siempre. Y tenemos que respetar, ¿no es cierto?, el sacrificio que él hizo, porque al hacer él este sacrificio se hizo más grande que los sacerdotes antes, cuando hacían antes el sacrificio, no nos podían comprar, no nos podían limpiar por completo de los pecados como aquí el sacrificio de Yeshua sí. Es por eso que debemos respetar el sacrificio que Yeshua hizo cuando venimos a los pies de Yeshua y no volver a caer en tentaciones, porque ese es el mayor amor que Él puso por nosotros, ¿no es cierto? Dar su vida por nosotros. De la misma manera, Yeshua no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, así como lo leíamos en el Salmo 110:4. Y ahí traemos un poquito refrescar la memoria del Éxodo 28:1, donde Elohim le dice a Moshe, ¿no es cierto? Entonces harás que se acerque a ti de entre los hijos de Israel tu hermano Aarón, y con él sus hijos, para que me sirvan como sacerdotes. Aarón con Nadab y Abiú, Elazar y Etamar, hijos de Aarón. Entonces acá justamente al principio él dice que Yeshua no se pronunció a sí mismo como sacerdote supremo, sino fue el Eterno quien lo glorificó, quien lo puso en ese lugar, fue llamado y esperó, así como esperó a Aarón, también fue llamado Aarón, fue llamado también Yeshua. Sin embargo, digamos, sabemos que era Elohim mismo que estaba entre nosotros, que caminaba entre su pueblo, ¿no es cierto? Pero él en ese momento ni eso se atrevió a hacer, sino que esperó diligentemente a que Elohim lo pusiera como sacerdote supremo. Sino él se humilló y fue humilde de corazón, ¿no es cierto? En Mateo 3:17 encontramos, y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he
complacido. Estamos trayendo uno de los testigos justamente de los apóstoles, trayendo también que el que está escribiendo conocía de esta pronunciación que habían escuchado los apóstoles. En Marcos 1:11 también encontramos, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti me he complacido. Y en Lucas 9:35 también lo encontramos, y una voz saliendo de la nube que decía, este es mi hijo, mi escogido, a él oíd. Entonces ahí justamente estamos trayendo aquellos versículos, aquellos testigos de lo que había estado sucediendo, de lo que escucharon, ¿no es cierto? De que Yeshua no se pronunció a sí mismo como sacerdote, sino Elohim lo pronunció, diríamos, el Padre lo pronunció y lo puso en el trono y lo glorificó, ¿no es cierto? El mismo Elohim nos está diciendo a través de todos estos versículos, ¿no es cierto?, que a él debemos ir, es decir, que el único mediador que tenemos ahora entre nosotros, entre Elohim y los hombres, es Yeshua. No debemos ir a nadie más, ni a ninguna virgen, ni a ningún sacerdote, ni a ningún pastor. El único mediador entre él y el hombre ahora es Yeshua. Amén. Yeshua, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituidos por Elohim sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y mira acá el escritor hace lo mismo que encontramos en la Torá, vuelve a pronunciar las cosas, vuelve a decir como para que prestemos mucha atención a lo que está escribiendo, para que nos demos cuenta, y nosotros sabemos que Yeshua se humilló, oró, nunca se vanaglorió de ser justamente el hijo de Elohim, nunca se vanaglorió de hacer los milagros que él hacía. Fue tentado, fue llevado a, diríamos, 40 días, estuvo en ayuno, ¿no es cierto? 40 días y fue puesto a prueba por el mismo enemigo. En Juan 6:38 encontramos, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, dejando bien claro que él se hizo carne, él se humilló, pero él fue siervo, él vino a servir. En Santiago 1:12 encontramos, bienaventurado el hombre que preserva bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. ¿No es cierto? Esto nos está exhortando a continuar adelante, a seguir y a poner toda nuestra esperanza, en toda nuestra emuná, nuestra confianza, ¿no es cierto?, en Yeshua. En el Salmo 36:9 encontramos, porque en ti está la fuente de la vida, en tu luz vemos la luz. En Zacarías 13:1 encontramos, aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para lavar el pecado y la impureza. Este es nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Zacarías estaba profetizando la venida de él y que él iba a morir por nuestro pecado. En Juan 4, del 13 al 14 encontramos, respondió Yeshua y le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brotará la vida eterna. Hermanos, acá nos está llamando, nos está pronunciando en nuestro propio Adón Yeshua que cuando somos llamados, cuando somos obedientes y estamos en sus caminos, ese agua de nosotros tiene que brotar. Ese agua nosotros tenemos que llevarla. Nosotros mismos nos transformamos en fuente de ese agua y llevamos la palabra. Quería compartirles también justamente de eso. En Apocalipsis 7:17
dice su palabra, porque el corderito que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Elohim enjugará toda lágrima de sus ojos. Y también en Juan 7:37 al 38 dice su palabra: en el último día, el más grande de la fiesta, Yeshua se puso de pie y alzó la voz y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dijo la Escritura, de su vientre fluirán ríos de agua viva. También es lo que nos decía recién el hermano, ¿no es cierto? Vamos a recibir bendiciones por ser obedientes a su palabra. Y no solamente bendiciones, sino también frutos. Nosotros tenemos que dar esos frutos en realidad. Amén. Crecimiento en la madurez espiritual. Bien. Acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír, pues aunque ya deberíais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Elohim. Y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Y acá otra vez vuelta, recién nos demostraba que Yeshua es, diríamos, sumo sacerdote, que es el agua viva, que es diríamos, que Él nos dará de ese agua de beber para crecer, ¿no es cierto? Para nosotros, que de nosotros salga el agua, y acá nos está reprendiendo otra vez el escritor y nos está diciendo, tengan cuidado porque no puede ser que siempre estemos dando vuelta o por ahí discutiendo sobre los mismos temas elementales, sino que nos está exhortando a crecer, a avanzar, a seguir, no ser niños, sino ya empezar a caminar conforme a todo lo que el Eterno nos enseña. No es solamente a los que están enseñando, sino también a todos los que están aprendiendo de la palabra. Sí, a toda la congregación. A toda la congregación. No estoy hablando de los nuevitos que recién están entrando, pero la mayoría de los que, ¿cuánto llevamos en Arca? Pues tenemos que hacer lo que Yeshua nos dijo. ¿Cuánto llevamos acá? Tenemos que hacer lo que Yeshua nos dijo. Ir a predicar, ir a ser discípulos. En 1 Corintios 13:11 encontramos, Rav Shaul nos decía, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niños. Digamos, acá Rav Shaul le estaba diciendo a los corintios, le estaba tirando la oreja, nos está tirando la oreja aquel que nos está exhortando a avanzar, a no quedarnos, a continuar la carrera, a no empantanarnos en hablando siempre de lo mismo o escudriñando siempre sobre lo mismo, cuando ya tenemos claro el mensaje, y ir avanzando sobre lo que ya estamos firmes. En 1 Corintios vuelve otra vez a remarcar 14:20, hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, más bien sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar, ser maduros. Digamos, a ver, malicia, a ver, lo que está diciendo en realidad Pablo era que seamos inocentes o con todavía poder de asombro, ¿no es cierto? Como un niño, de asombrarnos y escudriñar y buscar y la picardía, ¿no es cierto? De por ahí hablar con los hermanos, porque eso es otra de las cosas que tenemos que tener también en cuenta, la picardía, la astucia, que incluso Yeshua nos dice, vayan como astutos entre el rebaño, ¿no es cierto? Para ir predicando y haciendo discípulos. En Efesios 4:15 también encontramos, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Yeshua, que sigamos esforzándonos y creciendo
en la palabra, ¿no es cierto? Madurando, así como nos decía Pedro, que vimos en la enseñanza de Pedro. Él nos deja una pequeña receta, pero esa receta siempre le va agregando cosas para llegar a la madurez. Amén. Bien, vamos a avanzar ya con el capítulo 6, ya vamos a ir terminando. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales, vale hacer hincapié en lo mismo, acerca de Yeshua, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Elohim, de la enseñanza sobre los lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Elohim lo permite. Ya sabemos, hermano, que todas esas cosas que nosotros, digamos, los fundamentos es lo que justamente hablábamos en las distintas enseñanzas que nos vienen enseñando y mostrando el hermanito Javi con las distintas enseñanzas sobre lo que es la tevilá, lo que es la imposición de manos que hacemos en las reuniones de tefilot, lo que es creer en que Yeshua es Elohim, que Él resucitó entre los muertos, ¿no es cierto? Y está sentado a la diestra, así como lo dice la palabra, y que el juicio vendrá para todos por igual y pasaremos por ese juicio. No quiere decir que estas cosas ya no debamos aprenderlas más, o no quiere decir tampoco que no debamos enseñarlas más, no, por supuesto que tenemos que enseñarlas, sino a que no tenemos que, los que ya hemos aprendido esto, no tenemos que seguir en eso o estancados en eso mismo, sino salir. O seguir dudando de lo que hemos dudar. aprendido. En Mateo 5, del 15 al 16 encontramos, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa ahí nos estaba diciendo justamente que muchas veces lo hemos escuchado en distintas enseñanzas, inclusive en las tefilot, que seamos luz. Tenemos que poner en práctica la Torá, tenemos que poner en práctica, no es solamente de boca hablarla, sino que vean en nosotros esa luz. Ahora ya somos luz, hermano, es por eso que ahora tenemos que salir a predicar. Es como ahí lo decía el versículo, no tenemos, si tenemos una lámpara no la vamos a esconder, no, la lámpara tiene que estar encendida, pues eso tenemos que hacer con esa luz encendida, ir a predicar, ir a ser discípulos. Hechos 13:47 nos dice, porque así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. ¿No es cierto? Eso decían justamente los apóstoles, ¿no es cierto? En Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a todas las criaturas. En Mateo 28, del 19 al 20 encontramos, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que sabemos perfectamente, bueno, acá yo traje una traducción de la Reina Valera por los nuevitos que están entrando, ¿no es cierto? Pero sabemos perfectamente que es en el nombre de Yeshua, que él en esa parte dice, en mi nombre. En el 20 dice, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros y todos los días hasta el fin del mundo. Eso justamente es lo que nosotros tenemos digamos, él nos está diciendo que tenemos que ir, ya hicimos la tevila, ya creemos en la resurrección de Yeshua, sabemos que vendrá un juicio, entendemos la imposición de manos que trae sanidad, que es necesario para nuestras vidas. Bueno, ahora sigamos, ahora avancemos, hagamos discípulos, salgamos a predicar la palabra del Eterno. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Elohim y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es posible renovarlos otra vez
para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismo al Hijo de Elohim y lo exponen a la ignominia pública, porque la tierra que bebe la lluvia la tierra que bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Elohim, pero si produce espinos y abrojos, no vale nada, está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Amén, hermano, y otra vez vuelve a enseñarnos algo, a exhortarnos que salgamos y después nos tira, nos pega el tirón de orejas, nos reta y nos dice, no tengan cuidado, otra vez nos está advirtiendo que justamente nos está diciendo que aquel que se vuelve al mundo, aquel que vuelve al pecado, habiendo conocido los caminos del Eterno, vuelve a clavar a Yeshua ahí en esa cruz, vuelve a humillarlo, vuelve a pisotear la sangre, hermanos, que es lo que no tenemos que hacer. Justamente el que está exhortando acá nos está reprendiendo, y no es la primera vez que escuchamos esto, sino que ya todos los discípulos lo habían dicho. En 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Elohim, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. El Eterno siempre nos pone a prueba, siempre está ahí poniéndonos, pero justamente acá en Rab Shaul le estaba diciendo a los corintios, él no va a sobrepasar esas pruebas, que seamos firmes, que continuemos, que no nos volvamos al mundo. En Santiago 1:12 nos dice, bienaventurado el hombre que preserva bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman, ¿no es cierto? Es la recompensa que vamos a tener por llegar al final, por avanzar y llegar hasta la meta, ¿no es cierto? Por ser perseverantes en las pruebas que se nos ponen día a día. Sabemos que el Señor no nos tienta, ¿no es cierto? Y no va a permitir más de lo que no podemos. En Mateo 26:41 encontramos, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ahí está dando justamente el ejemplo de que somos carne. Pero más allá de eso, nuestro Adón Yeshua se hizo carne. Sin embargo, él pudo pasar las pruebas, así que nosotros también podemos pasar esas pruebas. Si bien no somos Yeshua, muchas veces me han dicho, pero ese fue Yeshua, nosotros no podemos ser como Yeshua, porque me lo han dicho muchas veces, pero ¿qué dice su palabra? Que tenemos que imitarlo, que tenemos que ser como él. Él mismo dijo que lo imitemos a él. Y que entonces depositemos. sí se puede, si son palabras de Yeshua, sí se puede imitarlo, sí se puede ser como él. Y que depositemos toda nuestra confianza, toda nuestra vida en él, y él nos va a guiar. Amén. Esperanza de cosas mejores. Pero en cuanto a vosotros, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación, porque Elohim no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de lo que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Y ahí encontramos en Romanos, Rab Shaul nos dice 2:6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, ¿no es cierto? Justamente nos está exhortando a que sigamos hasta el fin. Eso es lo que decíamos recién, nos tira la oreja y nos dice que recibiremos, si seguimos hasta el fin, sabremos que recibiremos esa promesa, ¿no es cierto?
Salmo 105:8 nos dice, para siempre se ha acordado de su pacto, de la palabra que ordenó a 1000 generaciones. Siempre hablando de que Él no se olvida de su pacto, Él es fiel a su palabra, ¿no es cierto? Y Él nos va a redimir, nos va a otorgar, nos va a traer, diríamos, la recompensa si nosotros seguimos hasta el fin. Juan 14:2 encontramos, en verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Diríamos que justamente nos está exhortando a que lo imitemos, así lo decía Yeshua mismo, inclusive Rab Shaul lo dice en muchas ocasiones, que inclusive hay una parte que dice, imítenme a mí porque yo imito a mi Señor, yo imito a Yeshua. En 1 Corintios 16:15 dice, os exhorto, hermanos, ya conocéis a los de la casa de Estefanás, que fueron los primeros convertidos de Acaya y que se han dedicado al servicio de los santos. La promesa de restauración, porque tenemos una promesa que nos ha dejado, ¿no es cierto?, el Eterno. En Isaías 57, del 12 al 13, dice su palabra, yo declararé tu justicia y tus hechos, pero de nada te aprovecharán. Cuando clames que tus ídolos te libren, pero a los que se los llevará el viento, un soplo los arrebatará, pero el que en mí se refugie heredará la tierra y poseerá mi santo monte. Ahí está dando claro, diríamos, Isaías estaba profetizando, estaba diciendo el pacto que Elohim, la promesa que Elohim había hecho con el pueblo. En Lucas 1, del 69 al 63, del 69 al 73 encontramos, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestro Padre y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham. Y acá está, digamos, en esto que veníamos recién, que estaba exhortando, estaba recordándonos estos pactos, estaba recordándonos que no debemos olvidar esas promesas, que tenemos que seguir adelante. Esa promesa de que Él va a estar con nosotros, ¿cierto? Cuando Elohim hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo diciendo, ciertamente bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa, porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Acá nos está asegurando, diríamos, que justamente la promesa que Elohim hizo con Abraham, él juró por sí mismo, Elohim juró por sí mismo, porque no hay nadie mayor que él. Nosotros, como humanos, como carnales, muchas veces cuando hacemos juramento, cuando hacemos cosas, ponemos a alguien mediador, a alguien superior a nosotros para que, por el cual el juramento se cumpla, ¿no es cierto? Pero sabemos que Elohim, en aquella promesa que hizo con Abraham, no puso nadie como superior a él, sino él mismo se puso como superior y prometió y hizo la promesa con su propio nombre, por su propio nombre. En Número 23:19 encontramos, Elohim no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá.
Perdón, hermanitos. En 1 Tesalonicenses 5:24 encontramos, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿No es cierto? Y en Deuteronomio 7:9 encontramos, reconoce pues que el Señor tu Elohim es Elohim, el Elohim fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Ahí no está, justamente el que está escribiendo nos está llevando justamente a la Torá, a lo que estaba prometido, a lo que Elohim mismo había dicho y estaba escrito sobre su promesa, sobre su verdad, que él nunca cambia, que él siempre es el mismo, desde el no principio para mentir. hasta el fin, exactamente. Amén. Por lo cual Elohim, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de sus propósitos, interpuso un juramento a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Elohim mienta, las que hemos buscado refugio, seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme, y que penetra hasta detrás del velo, donde Yeshua entró por nosotros como precursor hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Y acá el escritor va dando tipo una conclusión de lo que Yeshua es, de lo que el sumo sacerdote corresponde, y que él, por medio de él, nosotros nos podemos acercar a ese lugar santísimo. Todos conocemos que cuando Yeshua muere se rasga el velo, abriendo ese lugar a todos nosotros, pero nosotros llegaremos a ese lugar santísimo solamente en su presencia, solamente por medio de él llegaremos a estar en presencia de Elohim, por medio de nuestro don Yeshua HaMashiach. En Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Elohim, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Ahí justamente Elohim mismo estaba diciendo, Isaías estaba diciendo que Elohim iba a mandar su diestra, que por medio de su diestra nosotros íbamos a ser justificados. Entonces, todo aquel que cree en Yeshua, que reconoce a Yeshua como Salvador, es parte de esa promesa que encontramos en Gálatas, ¿no es cierto?, que nos refuta Rab Shaul sobre Abraham, aquella promesa donde todas las naciones serán bendecidas por medio de Yeshua justamente. En Jeremías 29:11 nos dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darnos un futuro y una esperanza. Ahí está diciendo que va a haber un lugar donde nosotros vamos a dejar de sufrir, va a dejar de haber tribulación, ¿no es cierto? Y que es por medio de nuestro don Yeshua HaMashiach. Y en 2 Corintios 7:1 dice, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Elohim. Justamente cómo purificamos nosotros nuestros pecados, cómo haciendo la inmersión, ¿no es cierto? Y reconociendo a Yeshua como nuestro Salvador, como que nosotros nos revestimos de esa sangre, de Yeshua mismo, nos da esa ropa para estar en presencia, para estar en santidad y poder entrar en su presencia. Porque antes teníamos que ir a un sumo sacerdote, bueno, no digo nosotros, pero en esa época tenían que ir al sumo sacerdote porque era el único que entraba detrás del velo. Ahora el velo se rasgó, que fue lo que representó la muerte de Yeshua, porque él es el que subió como sumo sacerdote, entonces tenemos que ir a él, ir confiadamente, como dice la palabra, ¿no es cierto? Y nuestras oraciones van directamente a él.
nuestras oraciones suben al Eterno a través de Yeshua, es decir, Él ahora es nuestro sumo sacerdote. Y nuestro único mediador para entrar en la presencia y en la gloria del Eterno. Y hasta aquí llegamos en el día de hoy. Ahí finalizamos la enseñanza y bueno, después continuaremos en los otros capítulos, ¿no es cierto? Ya después vendrá el 7, el 8, el 9, la semana que viene. Si algún hermanito quiere hacer alguna pregunta.